Bienvenidos, extraños y extrañas. Entrad libremente por vuestra propia voluntad y dejad parte de la felicidad que traéis. Mi nombre es Estela Nayad y hoy vamos a hablar del caso de Piedad Martínez, la niña envenenadora de Murcia, España. La familia Martínez de Águila empezó a perder a sus integrantes uno a uno, con un margen de 5 días y en orden ascendente de edad. Algunos pensaron que se trataba de una extraña enfermedad contagiosa, otros algo que solo sufrían los niños de aquella familia, pero mientras todo aquello tenía lugar, la pequeña Piedad, de 12 años, esperaba los resultados de las pruebas con una gélida sonrisa en el rostro. Intrigados, acompañadme en esta misteriosa historia. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este, darle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen y ahora sí, comenzamos. El caso de Piedad Martínez, la niña envenenadora de Murcia. Una tarde de enero de 1966, la familia Martínez Águila ocupa una habitación con 5 camas en el Hospital Provincial de Murcia. Andrés y su esposa mantienen un rostro triste, no terminan de comprender muy bien lo que ocurre. Aguardan en silencio a alguien que resuelva las muchas preguntas que están por responder. En poco menos de un mes, 4 de sus hijos han fallecido en extrañas circunstancias. Los médicos se esfuerzan por encontrar la causa de la muerte. ¿Acaso los niños han sucumbido a una extraña y peligrosa enfermedad contagiosa? Sin embargo, la sombra de las sospechas de un crimen no tarda en cernirse sobre la familia. La pequeña Piedad, de 12 años, observa impasible cómo los médicos realizan sus pruebas. Ella es la única testigo de todas las tragedias y la única que sonríe. Pero empecemos por el principio. A mediados de los 60, la España franquista se encontraba en plena transformación. El abismo económico en el que estaba sumergido el país dio paso al aperturismo, el crecimiento y la restauración que dominaron la nueva década. España dejó de ser una nación predominantemente agraria y la industria se abrió paso a un ritmo demoledor. El milagro económico español favoreció las estadísticas de empleo, pero sin embargo no mejoró las condiciones laborales. En la ciudad de Murcia, las nuevas fábricas y la llegada de una incesante ola migratoria trajeron consigo una increíble explosión urbana. El auge de la construcción llevó a Andrés Martínez Águila a trabajar como albañil. Había estado malviviendo junto con su esposa, Antonia Pérez Díaz, en una chabola unos años antes, cuando trabajaba como jornalero en la huerta. No obstante, su nuevo trabajo le permitió formar una familia y adquirir una vivienda de protección oficial en el Carril de la Farola, en el barrio del Carmen. Estas viviendas se trataban de domicilios promovidos por el Estado y puestos a la venta por un precio reducido. Andrés cobraba unas 1.800 pesetas a la semana, un salario que para la época no estaba mal. Pero las facturas tenían que pagarse y la familia no dejaba de ampliar el número de miembros. En 1965, Andrés y su esposa ya habían tenido 10 hijos y uno más estaba en camino. El primogénito, José Antonio, de 16 años, trabajaba junto a su padre en las obras, siempre que hubiera una vacante, y Manuel, de 14 años, ayudaba también a la familia trabajando de chapista con su pobre salario de 175 pesetas. Así, con Antonia embarazada, en aquel momento de 7 meses, el peso de las labores del hogar recayó entonces sobre Piedad, que tenía 12 años. Nótese la ironía en su nombre. Mientras su madre hacía pequeños trabajos en la calle y se encargaba de la cocina, Piedad tenía que mantener limpia la casa. Para aportar unos ingresos extras, se dedicaba también a pulir piezas de motocicletas, algo a lo que le ayudaban sus hermanos pequeños, Jesús, de 10 años, Cristina, de 8 y Manuela, de 6. Sin embargo, había una tarea que recaía únicamente sobre sus hombros: cuidar a sus hermanos más pequeños. La familia Martínez Águila hacía frente a los gastos, pasando completamente inadvertida en su vecindario, hasta que el destino los colocó en el centro del objetivo. Aquel fatídico diciembre de 1965 se convertiría en el mes de la muerte. Todo comenzó el sábado 4 de diciembre, cuando la hija menor de la familia, Mari Carmen, de solo 9 meses, fallecía de manera repentina. Piedad encontró el cuerpo de la pequeña en la cuna, alertando a su madre. Al domicilio se trasladó el que entonces era el puericultor de la familia, el doctor José Vicente Hurtado. Por aquellos años, el puericultor
no era otra cosa que el médico especialista encargado de la salud de los niños más pequeños y su crianza. Vigilaba todos los aspectos del desarrollo físico, emocional, mental y espiritual de los pequeños, asesorando a su madre durante sus primeros años de vida. José Vicente, como pediatra, había llevado el seguimiento médico de todos los menores de la familia Martínez Águila durante años. Conocía muy bien a la familia y mantenía un contacto estrecho con la madre de los niños, Antonia, controlando su gestación. José se acercó al cuerpo inerte de la menor, lo examinó detenidamente y concluyó que la causa de la muerte había sido meningitis. La tragedia de la pequeña Mari Carmen no era la primera muerte que presenciaban los Martínez Águila. En los últimos 5 años ya habían perdido a un bebé de solo 2 meses por este mismo diagnóstico. Sin embargo, en esta ocasión todo era diferente. Algo extraño rodeaba ese inesperado y trágico acontecimiento. Tan solo 5 días después, fallecía otro de los hijos de la familia, Mariano. El pediatra volvió a acercarse al carril de la farola, donde repitió el proceso anterior con el menor de solo 2 años, y de nuevo volvió a certificar la muerte por causa de la meningitis de manera contundente. No obstante, cuando a los 5 días falleció la tercera de los hijos de los Martínez Águila, el tiempo se detuvo en seco. El doctor José Vicente Hurtado se negó a firmar el acta de defunción. La muerte de Fuensanta, de 4 años, le resultaba tan sospechosa como alarmante. Aquello ya no era casualidad. Acudió de forma inmediata al juzgado, donde alertó a la policía de los acontecimientos y después se dirigió a la jefatura de sanidad. En 10 días, 3 de los hijos de la familia Martínez Águila habían fallecido de manera fulminante, los 3 por la misma causa de la muerte aparentemente, y sin haber mostrado síntomas previos. Las muertes de los pequeños no parecían casuales, no solo se habían producido en muy poco tiempo, sino que además parecían tener un patrón de edad ascendente. Primero Mari Carmen, de 9 meses, después Mariano, de 2 años, y por último Fuensanta, de 4. La noticia corrió como la pólvora, y los vecinos del barrio del Carmen comenzaron a inquietarse. ¿Y si los Martínez Águila habían contraído una enfermedad extraña y contagiosa? ¿Y si fueran portadores de un virus desconocido, tan insólito como mortal? Se pensó que quizás se tratara de una enfermedad de 5 días de incubación o un extraño virus que saltara de hermano muerto a hermano vivo. El jefe provincial de Sanidad, Ángel Fernández Nafría, decretó la reclusión de la familia al completo en el Hospital Provincial de Murcia. Los padres y los niños fueron internados en el área de observación, donde no se les detectó ninguna anomalía. Los médicos consideraron originalmente que podría tratarse de alguna enfermedad o intolerancia alimenticia, pero ninguno de los Martínez Águilas presentaba síntomas. Dada la normalidad en cada uno de ellos, fueron dados de alta y se les autorizó regresar a su domicilio. La familia pasó unas lúgubres navidades entre la melancolía por los pequeños y la repugnancia de los vecinos que trataban de evitarlos por miedo. Sin embargo, la muerte no tardó en llamar de nuevo a la puerta. Unos días después, el 4 de enero de 1966, el pequeño Andrés, al que llamaban Andresín, de 5 años, fallecía súbitamente, coincidiendo de nuevo en el orden de edad ascendente. Era inexplicable, la familia siempre había tenido buena salud y no tenían antecedentes, no podía ser casualidad. Y de nuevo tuvieron lugar exactamente los mismos síntomas. Su cuerpo se llenaba de manchas y ronchas rojas en la piel, las cuales iban oscureciendo y amoratando con el paso de los días. Conforme más débil estaba el enfermo, más subía la fiebre, la cual solía ocasionar desmayos y pérdidas de conciencia. Por último, llegaban los temblores y las convulsiones, los cuales eran irremediablemente sucedidos de la muerte. Las autoridades volvieron a recluir a la familia en el Hospital Provincial de Murcia. La muerte del pequeño Andresín, como le llamaban en casa, rompía la pasmosa regularidad que caracterizaba la defunción de sus hermanos, una muerte cada 5 días. ¿A qué se debía su demora? Desde luego parecía coincidir con la primera estancia hospitalaria. Se abrió una investigación forense trasladando los restos de Andrés y Fuensanta a Madrid, al Instituto Nacional de la Salud, donde se contaba con los medios necesarios para examinarlas concienzudamente. El resultado clínico era preocupante. No se detectó ningún virus en los cuerpos de los niños que pudiera causarles la muerte. Sin un culpable patológico, el caso se remitió al Instituto de Toxicología, donde se estudiaría una posible dolencia o intoxicación causada por alguna sustancia exógena. Mientras tanto, los Martínez Aguilar aguardaban en una gran habitación del hospital con 5 camas. La prensa acudía periódicamente buscando una exclusiva. Andaban de aquí para allá recogiendo las escuetas declaraciones de los padres y los doctores con las que dejaban brotar su imaginación. El padre de la familia, Andrés, esperaba una explicación para aquella incomprensible puñalada del destino. Mantenía una mirada baja al tiempo que fumaba un cigarrillo.
permanecía muy quieto y abrigado. Parecía como si hubiera perdido toda la esperanza. Antonia, la madre, se encontraba en un rincón sobrellevando el embarazo como podía. Entretanto, los hijos adolescentes, José Antonio y Manuel, se pasaban tebeos de mano en mano para matar el tiempo, pero el aburrimiento y la desgana les consumían. Por su parte, los niños pequeños jugaban con unos grandes muñecos que había en la habitación. Miraban con curiosidad a los periodistas e incluso posaban para las cámaras como si no les quedara más remedio. Pero entre todos ellos, indudablemente destacaba Piedad, la pequeña Piedad de 12 años que de forma silenciosa y casi inadvertida mantenía los ojos muy abiertos. El periodista de ABC, Francisco Umbral, tuvo la oportunidad de visitar a los Martínez Águila en el hospital. Francisco se percató de la actitud de Piedad, recostada en una de las camas, asomando su cabeza ligeramente sobre las sábanas. No pudo evitar mirarla fijamente, hasta que ella se percató. La niña dejó los tebeos que estaba leyendo, se recolocó en el colchón y le sonrió, dejando entrever la pequeña mellita que separaba sus paletas. Al periodista le llamó la atención inmediatamente. Piedad había presenciado la muerte de 4 de sus hermanos pequeños y sin embargo parecía rodearle una atmósfera diferente del resto de sus hermanos en aquella oscura habitación. Francisco se acercó y le preguntó sin aspavientos: ¿No te aburres aquí? Leo tebeos. Me han traído 20 tebeos, respondió ella. En ese momento interrumpían sus hermanos pequeños, rebuscando entre los libros de historietas que tenía en la cama, pero Piedad los regañó con autoridad. No quería que nadie le estropeara la conversación con aquel extraño. Quizás la entendía como su pequeño momento de gloria. En ese instante una monja traía la cena a la habitación. Poco más pudo sacar en claro Francisco Umbral, que vio como la pequeña se levantaba motivada por el hambre voraz de la infancia. No sin antes observar cómo dejaba sobre la cama una postal de la Virgen que había recibido de alguien de Cartagena, una imagen que en el reverso lucía una pequeña nota, de la que alcanzó a leer: «A ti, Piedad, que representas lo más puro». El tiempo no tardaría en revelar la oscura verdad. Los análisis toxicológicos realizados sobre los restos mortales de Andresín todavía no se habían dado a conocer. ¿Por qué tardaba tanto en confirmarse el resultado? Anteriormente, los resultados médicos se habían distribuido entre los medios de comunicación con velocidad. ¿Por qué no se seguía la misma claridad y diligencia en este caso? La prensa comenzó a especular y los murmullos circulaban entre la opinión pública. Comenzó a cuestionarse que una sustancia tóxica hubiera sido la causante de la muerte de los niños. Pero ni siquiera los médicos podían ofrecer una explicación plausible. El análisis del Instituto Anatómico Forense llegó con demora, pero no dejaba lugar a dudas. Andresín no había muerto por causas naturales, había sido envenenado. Se abrió un sumario judicial y se ordenó la exhumación de los cuerpos de los otros 3 pequeños, que habían sido enterrados en el cementerio de Nuestro Padre Jesús de Espinardo. El examen detallado de todos ellos determinó la existencia de rastros de diocloruro difenil tricolor y cianuro potásico, una extraña mezcla que nunca antes se había localizado en intoxicaciones similares. Probablemente esa original combinación fue la que provocó la confusión entre los médicos y especialistas a la hora de encontrar la fuente de las afecciones de los menores. El desconocimiento de esta composición mortal requería un estudio preciso de su poder, sintomatología y consecuencias. La Universidad de Murcia realizó experimentos en los que se sacrificaron roedores, cobayas e incluso algún perro para determinar su capacidad. Los resultados fueron los ya conocidos por la familia: aparición de manchas rojas en la piel, las cuales con el tiempo se amorataban, fiebre, desvanecimiento y fuertes convulsiones que conducían a un inevitable y sobre todo rápido paro cardíaco, características que coincidían con las autopsias realizadas a los 4 hijos de la familia Martínez Águila. Con este pretexto, los investigadores tenían que averiguar si la mezcla había sido ingerida de forma accidental, a través de algún alimento, o si se les había suministrado de forma intencionada, como se sospechaba. Obviamente, los padres fueron señalados como los principales autores de los crímenes, que ya recibían el título de homicidios. El juez del caso determinó la prisión preventiva de Andrés y de su esposa Antonia como posibles infanticidas, aunque el avanzado embarazo de Antonia, que en ese momento tenía 36 años, le permitió esquivar la cárcel, internándose en la planta de maternidad del Hospital San Juan de Dios sin recibir visitas. Por su parte, Andrés fue evaluado psicológicamente, trasladándolo al centro psiquiátrico del Palmar, donde se sometió a un diagnóstico que determinara su salud mental.
Sin embargo, mientras sus padres vivían un calvario y la policía rastreaba las pruebas que pudieran incriminarlos, los niños quedaron al cuidado de los servicios sociales. Los periodistas les atosigaban con cientos de preguntas y los flashes de las cámaras les cegaban para conseguir la mejor imagen de portada. Estaban asustados y no entendían muy bien lo que sucedía. En una entrevista con el diario El Caso, se recogieron las temblorosas palabras que Manuela, la pequeña de solo 6 años, dirigió hacia uno de los reporteros. Por eso me tira fotos. Usted me retrata porque sabe que voy a ser la próxima en morir. Claro, como soy ahora la más pequeña, me toca morir la primera. No obstante, una de las pequeñas se mantenía impasible ante la situación tan crítica en la que se encontraba la familia. Piedad se mostraba indiferente ante la suerte de sus padres y tampoco parecía afectada por la muerte de sus hermanos. La niña, de solo 12 años, había llegado la primera al lecho de muerte de todos sus hermanos, había escuchado el desgarrador grito de dolor de su madre al descubrir la tragedia y había visto las lágrimas de su padre con cada pérdida. Piedad había vivido la destrucción de su familia, el hundimiento psicológico de todos los que le rodeaban y, sin embargo, estaba allí, sonriendo. Y con aquella gélida sonrisa miraba a su hermana Manuela, a la que llamaba Manolita, mientras un periodista le aseguraba que ella no sería la siguiente en morir. Los cuidadores estaban sorprendidos. Creían que estaba fingiendo, o que se hacía la dura, o que esperaba sin miedo su turno, porque había aceptado que le llegaría su momento. Los periodistas también notaban que había algo extraño en su actitud y así lo relataban en sus reportes de la noticia. Es impresionante su vibrante indiferencia. Ha visto a sus hermanitos muertos, ha presenciado el dolor cerca de ella y sin embargo ríe, salta sin aspavientos, sin fingir. Otros han llorado ya por los que sucumbieron y espanta ver cómo espera sin miedo a que lloren por ella. Sin embargo, uno de los investigadores del caso se fijó muy bien en su comportamiento y pensó que quizás no tenía miedo al peligro, porque ella era el peligro. Piedad había sido la última persona a la que sus hermanos vieron antes de fallecer, en todos los casos. Lo explicaba con soltura, como si no tuviera la mayor importancia. Contó sin titubear que Fuensanta fue la única que pudo decir unas palabras antes de fallecer. Piedad, ven pronto, me estoy muriendo. La policía entonces sospechó que Piedad, la cual cuidaba de sus hermanos, fuera la responsable de todas sus muertes. Ella sería quien les daba de comer cuando los padres no estaban, así que uno de los investigadores decidió tenderle una trampa. El agente la acompañó a la cafetería, donde le invitó a desayunar. Empezó a jugar con ella, a hacerla reír, a ganarse poco a poco su confianza. Entonces sacó de su bolsillo una bola de cloruro, similar a las que sospechaba que habían sido utilizadas en el asesinato de los menores. Comenzó a pasarla de una mano a otra. Amenazaba disimuladamente con introducirla en el vaso de leche de la niña. Piedad al principio se lo tomó como un juego, impidiendo que el agente la dejara caer en el interior de su vaso, pero a cada intento ella se molestaba un poco más, hasta que estalló y le dijo contundentemente: «No hagas eso, que puedes hacer mucho daño a alguien». El agente estaba convencido y le contestó sin dudarlo: «¿Hace daño? ¿Es como lo que les diste a tus hermanitos?» El rostro de Piedad cambió, como si su madre le hubiera pillado metiendo el dedo en una tarta de chocolate recién hecha. El agente endureció la mirada, no añadió nada más, esperando la respuesta de la niña. Estaba en un callejón sin salida. Elocuentemente, Piedad respondió: «Fui yo quien mató a los 4, los 3 primeros por orden de mi madre. ¿Y el último?», insistió el policía. «Lo maté yo sola, por mi propio impulso», afirmó la niña. Estas declaraciones recogidas por la publicación El Caso reflejan la supuesta confesión de Piedad Martínez Águila como autora de los asesinatos de sus 4 hermanos menores, pero también cómo incriminaba a su madre. Según Piedad, los 3 primeros los mató por orden de su madre y el último fue el único que ella misma decidió. En el sumario se recogía la motivación criminal de Piedad, como también su procedimiento. Con la responsable reconocida localizada, los investigadores recrearon los hechos, concluyendo que en todos los homicidios Piedad había actuado por su propia voluntad, es decir, que su madre supuestamente no estaba implicada en ninguno de los asesinatos. Sin embargo, las continuas acusaciones dejaron a Antonia un tiempo más bajo custodia, hasta que fue liberada completamente. Al parecer, Piedad estaba harta de cuidar de sus hermanos pequeños, quería jugar con sus amigas, salir a la calle, ser una niña normal. Estresada por la vigilancia incesante que tenía que mantener, sobre todo por los más jóvenes, decidió aprovechar las repetidas ausencias de sus padres y hermanos mayores en casa para acabar con el problema de golpe. Como era ella la que mantenía la casa, pudo adquirir fácilmente químicos de los productos de limpieza del hogar
y matarratas. Además, tenía acceso a las pastillas limpiametales que utilizaba para lijar y acondicionar las piezas de motocicleta con las que trabajaba en su tiempo libre. Con ambos productos hizo pequeñas bolas de veneno en las que mezclaba cloro y cianuro, una combinación que descubrió era muy fácil de disolver. Estos elementos, incluso usados por separado, habrían provocado una muerte rápida de los niños, por lo que les resultó muy fácil depositar en la leche de sus hermanos el potente veneno. Media hora después, dejaban esta vida entre un rápido pero terrible dolor. Como era menor, las autoridades decidieron ingresarla en un hospital psiquiátrico. Allí recibió visitas periódicas de los investigadores del caso, que pretendían revelar todos los detalles que fueran posible. Pero Piedad cambió su actitud, daba versiones contradictorias, ofreciendo hasta 5 declaraciones diferentes. Intentaba recurrentemente culpar a su madre. Sus respuestas eran rápidas, tratando de aparentar que no había engaño en ellas. Se trató de realizar un perfil psiquiátrico y se le sometió a un número incalculable de pruebas en las que dio resultado negativo a toda clase de trastornos. Los médicos la consideraron una niña normal, no obstante, se le detectó una psicopatía y se le definió como poseedora de una malicia inexplicable para una persona de su edad. Decidieron que era totalmente responsable de sus actos y que actuaba con mala fe premeditada. Les llamó especialmente la atención que una persona tan joven y sin estudios básicos ni conocimientos al respecto fuera capaz de descubrir los efectos letales de productos de uso doméstico. El juicio se resolvió con la sentencia en su contra, declarándola como única autora de los asesinatos de sus 4 hermanos, quedando bajo la custodia del Tribunal Tutelar de Menores. Sus padres fueron puestos en libertad. Más tarde ingresó en el convento de las Oblatas de Murcia, un lugar donde se recluían a las niñas que se consideraban descarriadas. Parece que a pesar de su desdichado destino, Piedad se mostró amable y risueña. Jugaba con normalidad con las demás niñas, como había hecho anteriormente en el hospital mientras su familia se desmoronaba. Le gustaba hacer calceta y decían que estaba casi todo el día con un costurero en la mano. Soñaba con escapar y vivir con su tía Loli, una mujer sin hijos que la cuidaría y con la que podría ser feliz, algo que nunca sucedió. Con el paso del tiempo, algunos especialistas nombraron la situación por la que había pasado Piedad como el síndrome del cuidador. Piedad no fue ni la primera ni la última en pasar por ello. 4 años antes habían tenido lugar unos sucesos similares en Asturias, a una familia de 3 hermanas, y muchos otros casos sucedieron después. El síndrome del cuidador se define como el desgaste físico, psicológico y de la salud de alguien que está en el cuidado constante y continuado de otra persona. En el caso de Piedad, a su corta edad, había tenido que cuidar de varios niños como si se tratara de una mujer adulta, y la situación le había sobrepasado, conllevando a un trágico final. Por otro lado, la desdicha siguió acompañando a la familia Martínez Águila, como si de una maldición se tratase. Los 2 hermanos mayores de Piedad, José Antonio y Manuel, se involucraron en varios episodios delictivos. En mayo de 1966, 4 meses después de la última muerte de su hermano Andresín, abandonaron la casa del Carril de la Farola. Unos empresarios les manipularon haciéndoles creer que se convertirían en cantantes de un grupo musical en Albacete, desde donde emprenderían una ruta por toda España. Con la promesa de pagarles el disco, ellos aceptaron, pero en cuanto el dinero se esfumó, los supuestos productores les quitaron los relojes y les implicaron en un robo de una motocicleta. La Guardia Civil los detuvo y el mayor acabó en prisión. José Antonio acabó convirtiéndose en un peligroso delincuente conocido como El Águila. En 1978 escapó de la prisión de Murcia excavando un túnel con otros 15 presos para ser detenido poco después en Alicante por haber asesinado a un taxista. Andrés y Antonia, los padres de Piedad, fueron considerados como personas indeseadas. En el barrio del Carmen eran repudiados y no compartían amistad con ninguno de sus vecinos. Andrés perdió su empleo en la construcción teniendo que trabajar como basurero hasta que una enfermedad le azotó, perdiendo completamente la vista. En cuanto a Piedad, su vida como su historia se perdieron en el tiempo. Con el fin del caso judicial, la prensa dejó a la joven en el olvido y su futuro en un lugar incierto. Su rastro se perdió y los rumores no conducen a ningún lugar cierto. Es bastante probable que Piedad siga viva hoy en día con 69 años. Puede andar en cualquier parte. Su rostro adulto es un misterio. Se dice que se decidió a profesar los hábitos religiosos o incluso que acabó saliendo y emprendió una nueva vida. Pero la realidad
es todo un misterio. Y bueno, hasta aquí el caso. La historia de Piedad Martínez es tan trágica como inquietante, no solo por la incomprensible motivación de una niña tan pequeña de cometer un crimen semejante, sino también por el extraño conocimiento que tenía con solo 12 años de los efectos letales de los productos que tenía por casa, aunque puede que la situación en la que se encontraba a una edad tan temprana la superara. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que su madre tuvo algo que ver? ¿Fue justa la sentencia que se le impuso a Piedad? Decídmelo en los comentarios. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón, África C, Alejandro Rebón Portillo, Acatisia y Tristania Wolf. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas, ya seáis nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre, me ayuda mucho que si os ha gustado el vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales, dadle a like, así sabré que queréis que haga más vídeos como este, suscribíos a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones, aunque no siempre funcione. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción, especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo material muy interesante. Y ahora sí me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto!